Ahora sí, ahora sí. Ahí está. Genial. Bárbaro. Bueno, es sencillo, lo de hoy no es nada del otro mundo. Yo, como ustedes se habrán dado cuenta, yo tengo machete, por así decirlo, ¿no? Para estos casos. Así que es simplemente como para hacer un repaso de algunas cosas, eh, que bueno, la idea es que traten de irlas contestando ustedes. Empezamos con la primera pregunta, el primer caso clínico. Es un hombre de 69 años con síndrome metabólico. Recuerden, el síndrome metabólico lo vimos en el primer parcial, que era un trastorno justamente con alteración de la tolerancia a la glucosa, con obesidad, dislipemia, y obviamente el síndrome metabólico va a ser factor de riesgo para la aterosclerosis, ¿no? Por la dislipemia, por la resistencia a la insulina. Entonces, tiene 69 años, síndrome metabólico, y tiene dolor torácico y aumento de la concentración de troponina 1 hace un año. También vayan recordando, esto se lo van a dar mejor los chicos seguro, la troponina es una de las enzimas que se aumenta al principio cuando el paciente cursa un infarto. Es uno de los marcadores, digamos, que se tienen en cuenta para ver si hubo un infarto. Estuvo una semana ingresado en el hospital y recibió tratamiento con antiarrítmicos. Un ecocardiograma muestra una fracción de eyección del 28%, es decir, hay una disminución de la sangre que eyecta el corazón. Actualmente la tolerancia al esfuerzo es muy reducida. Esto quiere decir que hay disnea, ¿no?, ante pequeños esfuerzos. En la exploración física tiene una temperatura de 37, una frecuencia cardíaca de 68 latidos por minuto, que eso estaría normal, respiratoria de 17, y la presión arterial 130/80. En la auscultación pulmonar tiene un aumento de la frecuencia respiratoria leve. En la auscultación pulmonar se aprecian los rales, los rales crepitantes. Esto es, hay ruidos en la auscultación pulmonar que sugieren que hay líquido en el parénquima pulmonar. Eso lo van a ver en semiología. Pero esos ruidos anómalos se denominan rales. Ahora vamos a ver una figura macroscópica del corazón de este paciente, y entonces después la pregunta es, ¿cuál de las siguientes complicaciones es más probable en este paciente? Pero veamos primero la macroscopía, que a mí me interesa que ustedes puedan, no sé si alguno quiere describirlo, si se animan, como si estuviéramos en clase. Si alguno quiere, si no vamos a... Porque estaría bueno que, bueno, más allá de que no tienen la instancia, lamentablemente, de que puedan ver las piezas, más o menos puedan describir ustedes una pieza macroscópica, y por supuesto también la microscopía, ¿no? Que le van a tener que prestar más atención a eso ustedes con esta modalidad de cursada. Fíjense que tenemos acá el ventrículo izquierdo. Recuerden que este paciente tuvo un infarto hace un año, ¿no? Y lo que podemos ver es que hay un adelgazamiento muy marcado acá y una dilatación de la pared del ventrículo izquierdo, ¿no? Esto es lo que se llamaba una dilatación aneurismática. Recuerden que el aneurisma es una dilatación sacular, ya sea en un vaso importante como es la aorta, como son, por ejemplo, las arterias a nivel del cerebro, o puede ser también a nivel del corazón. En muchas patologías vimos que podía haber dilataciones aneurismáticas en las cavidades y sobre todo en el ventrículo izquierdo. Recuerden que eso lo vimos, por ejemplo, en la enfermedad de Chagas. Y acá es lo que se ve el endocardio, también se observa de una coloración blanquecina, brillante, que esto lo que sugiere es tejido de tipo fibroso. Hay un reemplazo del músculo, que acá tenemos remanentes de músculo cardíaco, de miocardio, y en este sector hay una pérdida casi completa de el miocardio y una dilatación secundaria a este tejido fibroso, una dilatación aneurismática. Y probablemente esto se asocie
con el antecedente de este paciente que tuvo un infarto de miocardio, ¿no? Así lo debemos asumir por ese aumento de la troponina hace un año, por los factores de riesgo que están marcados, por ejemplo, por ese síndrome metabólico. Y además, otro dato que acá aparece que es importante, es que ese corazón no es un corazón que esté funcionando de manera adecuada. ¿Por qué? Porque la fracción de eyección, que es el volumen de sangre que va a eyectar ese corazón en cada sístole, va a estar muy disminuida. Entonces, acá pregunta, ¿cuál de las siguientes complicaciones de esta enfermedad es más probable que desarrolle el paciente? ¿Un mixoma auricular? ¿Un taponamiento cardíaco? ¿Una pericarditis constrictiva? ¿Miocardiopatía hipertrófica? ¿Endocarditis infecciosa o tromboembolia sistémica? ¿Qué les parece? A ver si quieren, tengo que encontrar el chat. ¿Alguno está contestando? No. ¿Qué les parece? Tenemos un corazón dilatado con un aneurisma, que es la macroscopía que describimos recién. Factor de riesgo para qué, cuál de las que se nombran puede ser este aneurisma. Bueno, una sola persona votó, por así decirlo. A ver, están ahí compartiendo su opinión. Bien, acá ponen la opción B y otros ponen la opción D. Bueno, D es una miocardiopatía hipertrófica. ¿Ustedes qué les parece? Que con el corazón que nosotros vimos, donde hay una pérdida por necrosis y reemplazo por tejido fibroso de ese miocardio, ¿puede darse una hipertrofia? Tengan en cuenta que lo más probable es que este paciente, por el infarto que tuvo, haya hecho un infarto importante con la necrosis secundaria de esas fibras miocárdicas, y la necrosis fue reemplazada por tejido fibroso. Entonces, obviamente, no puede darse una hipertrofia sobre un tejido fibroso que ya reemplazó e incluso dilató de manera aneurismática ese corazón. Y después dice B, el B es taponamiento cardíaco, y en general el taponamiento cardíaco puede ser, por ejemplo, complicación de una ruptura a nivel vascular, o secundario a un infarto importante, pero en general se va a dar rápidamente. En una semana post-infarto aparece el taponamiento cardíaco. Y acá estamos a un año, o sea que sería rara una complicación, salvo que hubiera una rotura del corazón y que se dé ese taponamiento cardíaco. Sin embargo, un mixoma, recuerden que los mixomas son tumores benignos del corazón, que son muy raros y que cuando se dan en general se van a dar a nivel auricular y no es una complicación de un aneurisma ventricular. El taponamiento cardíaco ya dijimos que podría ser una complicación, pero tendría que darse una ruptura cardíaca como primera complicación, y secundariamente a eso el taponamiento. Una pericarditis, en general las pericarditis constrictivas las veíamos en algunos procesos infecciosos, como por ejemplo en una tuberculosis, ¿no? O en algunos casos de infecciones virales también puede haber una pericarditis constrictiva. En este caso sería más raro, no es una complicación. Endocarditis infecciosa tampoco sería una complicación en este paciente. La complicación más lógica es el tromboembolismo. ¿Por qué? Porque tenemos una cavidad cardíaca dilatada. Al estar dilatado va a haber un flujo que es turbulento y que justamente va a ser factor de riesgo para la trombosis. Esto lo vimos cuando hablábamos de trombosis, de trastornos en sí, de la coagulación. Entonces, una de las complicaciones frecuentes que suceden en estos pacientes con cavidades dilatadas es el tromboembolismo.
¿Y por qué? ¿Cuál es la lógica? La lógica es que esto va a ser secundario a la éstasis sanguínea que se va a producir en una cavidad dilatada, y con alteraciones en ese flujo que va a ser más turbulento. Si ustedes recuerdan la tríada de Virchow que teníamos en los trastornos de la coagulación, teníamos lo que es el endotelio vascular, el flujo y los factores de la coagulación. Y bueno, y acá tenemos el endotelio va a estar distorsionado, porque no va a estar en condiciones óptimas porque hay fibrosis, y el flujo va a estar turbulento justamente porque hay una cavidad dilatada. Así que ese sería el razonamiento de esta pregunta. No sé si tienen alguna duda, o algo que quieran, si a todos les quedó claro. Y bueno, la importancia de la imagen macroscópica, ¿no? A ver si me están preguntando algo. Perfecto. Bueno. Si tienen dudas, me interrumpen. Esta imagen es muy clara y es un aneurisma del ventrículo izquierdo. Entonces, obviamente, esto va a haber mayor turbulencia y se generan trombos que van a ir hacia la economía. Puede ir hacia el sistema nervioso central, puede ir hacia cualquier lugar de la economía. Bueno, pasamos al siguiente. Un hombre de 59 años lleva 18 meses con cansancio crónico. En la exploración física está afebril. Una radiografía de tórax va a revelar edema de pulmón bilateral y un borde cardíaco izquierdo prominente. Esto, vimos varias de estas cosas ya también. Sería una cardiomegalia, ¿no? Y con un edema pulmonar, aumento del líquido intersticial en el pulmón y aumento del tamaño del corazón. La figura, ahora la vamos a ver, muestra la imagen representativa del corazón de este paciente. El laboratorio, bueno, la glucosa de 74, el colesterol un poco alto, las proteínas me parece que están bien, o sí, la creatinina está aumentada, y el nitrógeno ureico también. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Esto no es para que yo en el laboratorio tampoco soy, pero es para pensarlo. Acá tenemos un corte transversal, nuevamente, no sé si alguien se anima, si quiere compartir la descripción macroscópica. Ya a partir de, después de las vacaciones van a empezar ustedes a describirlos, chicos, porque les va a hacer bien como ejercicio, no porque uno sea malo. Si estuviéramos en el aula los haría describir a ustedes. Yo, a ver, bueno, espera que ya te la pongo. Yo ¿Cómo? Creo que no sé bien cómo se describe, Perdón, pero me fui, perdón, ahí volvemos, ahí está, discúlpame. creo que es una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Bien, es un corte Probablemente por transversal. hipertensión sistémica. Bueno, veremos después cuál podría ser la causa. La hipertensión sistémica es una de las causas de esta hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Fíjense que es muy importante el volumen de ese miocardio, ¿no? Y es un cambio adaptativo, como veíamos también al principio, ¿no? Es un cambio adaptativo en respuesta en general a un aumento de la presión y secundaria a diferentes mecanismos. Por ejemplo, podría ser la hipertensión arterial. Una cosa que uno tendría que decir también es que es un corte transversal, donde se observan ambas cavidades cardíacas, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, y bueno, la alteración fundamental va a estar a expensas del aumento del miocardio del ventrículo izquierdo. Y esto sería entonces, como dijo la compañera, una hipertrofia. Y muy bien, acá la pregunta está respondida, entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Decía, un alcoholismo crónico, diabetes mellitus, hemocromatosis, neumoconiosis o hipertensión sistémica. En este caso, obviamente, esta hipertrofia concéntrica del corazón se va a dar justamente por el aumento de la carga de presión, y la presión va a estar dada por el aumento de la presión arterial sistémica.
Por eso también, de alguna manera, el paciente es un hipertenso, y recuerden que también los cambios que se daban en las arteriolas, ¿no? La arteriolosclerosis hialina que se da en la hipertensión, que afectaba los vasos renales, y que entonces tiene correlación con el nivel de nitrógeno ureico en sangre y con el nivel de creatinina aumentado que tiene este paciente. Esto sugiere que este paciente tiene ya una afectación renal, y lo más probable es que también sea secundario a su hipertensión sistémica. Ahora, si evaluamos un poco, por ejemplo, el alcoholismo crónico, puede dar también patología el alcoholismo crónico, pero es una de las causas de miocardiopatía dilatada, y no es el caso de lo que veíamos en la imagen. La diabetes mellitus, como ustedes saben bien, es un factor de riesgo importante para la aterosclerosis, y la aterosclerosis a nivel cardíaco, lo que va a provocar sobre todo va a ser la aterosclerosis de las arterias coronarias, y va a provocar una enfermedad isquémica, más que esto que veíamos, esta hipertrofia. La hemocromatosis también puede producir una miocardiopatía dilatada, como otro factor. Recuerden que la hemocromatosis era una enfermedad donde hay un trastorno en el metabolismo del hierro, ¿no? Que también lo vimos para el primer parcial. Y bueno, la neumoconiosis es una enfermedad pulmonar que se va a dar como una enfermedad intersticial pulmonar, que puede llevar a una, esto ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero puede llevar a una patología de tipo restrictiva, y acá lo que se vería más afectado es el lado derecho del corazón, que sería el lugar hacia donde bombea el pulmón, es el lugar hacia donde se bombea la sangre desde el corazón derecho, y este sería el corazón derecho el que se encontraría, por así decirlo, con la dificultad para el bombeo de sangre. Así que todo esto tiene que ver, por eso por ahí está bueno ir viendo cada una de las opciones para que ustedes lo vayan pensando, ¿no? Así que muy bien. No me acuerdo el nombre de la chica que lo describió, pero muy bien, y la respuesta está bien, es la hipertensión. Bueno, pasamos a la siguiente. Un hombre de 56 años presenta tos y ortopnea progresiva de 2 años de evolución. La ortopnea, recuerdan que la disnea es la dificultad para respirar. La ortopnea es la dificultad cuando uno está acostado, eso es la ortopnea. Dificultad para respirar en decúbito acostado, digamos. En la exploración física hay matidez en la percusión de ambas bases pulmonares, es decir, es como que los pulmones, esto lo van a ver en semio, presentan contenido, por eso no son, cuando uno hace, bueno, esto lo van a ver más adelante, pero es como que hay contenido que no es aéreo dentro del parénquima pulmonar, y por eso también se ocultan estos rales que decíamos, que rales crepitantes se llaman, quiere decir que hay líquido en el pulmón. No tiene fiebre. La ecocardiografía revela una hipertrofia marcada del ventrículo izquierdo y una estenosis aórtica grave. Ahora vamos a ver una imagen macroscópica que muestra el corazón seccionado. La arteriografía no pone de manifiesto estenosis de las arterias. Es un hombre de 56 años y no tiene problemas, o sea, no estaría relacionado con una isquemia, ¿no? ¿Cuál de los siguientes trastornos explica mejor estos hallazgos? Ahora vamos a ver la imagen del corazón, y lo mismo, ¿eh? Estas imágenes están en el libro también. No sé si alguien, fíjense que es a nivel valvular, la imagen cardíaca, ¿no? Estas son las valvas. Decía, a ver, no tiene fiebre, hipertrofia marcada del ventrículo izquierdo. Entonces es la válvula aórtica. No sé si alguien quiere describir, es un poco más complicado, pero normalmente la válvula aórtica tiene 3 cúspides. En este caso estamos viendo 2 cúspides, ¿no? 2 valvas serían. Y después acá hay áreas, acá también, que son más sobreelevadas,
de coloración amarillenta, irregulares. Este endocardio no es normal en este paciente. Para empezar entonces, la aorta es bicúspide, que recuerden que es una de las malformaciones congénitas más frecuentes, la válvula aórtica bicúspide, y obviamente es un paciente que, como esto es una anomalía congénita, lo tiene desde el nacimiento y tiene 56 años. Esta imagen creo que está en el libro también. Fíjense acá también, se observan estas vegetaciones, ¿no? Son como vegetaciones de un contenido amarillento, probablemente pastoso, irregular. Entonces vayamos a ver. ¿Cuál de los siguientes trastornos explica mejor estos hallazgos? Si es una anomalía congénita, diabetes, endocarditis infecciosa, síndrome de Marfan o hipertensión sistémica. Bueno, un poco que ya lo dijimos, ¿no? Al ser bicúspide, la aorta es en un primer momento, este paciente no va a tener problemas, ¿no? Bien, acá me ponen A, muy bien, es una anomalía congénita, pero obviamente al principio este paciente no va a tener problemas, puede llegar a la edad media, vida media, como si alrededor de los 50 años, y recién en ese momento es cuando va a empezar a tener sintomatología. Y justamente como es una válvula que no es normal, va a tener trastornos degenerativos como es la calcificación, por ejemplo. Y al haber calcificación, esto también secundariamente va a llevar a una estenosis de esa válvula. Por eso se explica un corazón que va a estar aumentado de tamaño, como decía, un corazón muy aumentado de tamaño, con hipertrofia marcada del ventrículo izquierdo, y obviamente, pasado también el tiempo, va a haber una estenosis aórtica grave, explicada por esta aorta estenosada por los depósitos de calcio, sobre una válvula que tiene una anomalía congénita. Bueno, la diabetes otra vez. La diabetes explica más lo que es el cambio isquémico. Una endocarditis infecciosa también sería un factor de riesgo en este paciente con una valvulopatía congénita. Es justamente un factor de riesgo, pero es un paciente que no tiene fiebre, por ejemplo. Entonces sería más raro que tenga una endocarditis bacteriana en este momento. Sí es un paciente de riesgo para desarrollarla. El Marfan va a provocar trastornos en el colágeno y en general en la válvula aórtica, y sería más dilatación e insuficiencia, y la hipertensión va a provocar en última instancia la misma clínica, porque este paciente lo que tiene es una insuficiencia cardíaca. Fíjense que el cuadro clínico es como el otro, tiene edema en los pulmones, por eso tiene las bases pulmonares, tiene disnea, se ocultan estos rales en las bases pulmonares, entonces este paciente ya tiene una insuficiencia cardíaca, igual que el paciente anterior. La diferencia es que en este caso es secundaria a una estenosis aórtica en una válvula bicúspide congénita, y en el otro caso era secundaria a una hipertensión arterial sistémica. Pero la manifestación clínica va a ser la misma, una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Dudas? ¿Preguntas? Pasamos a la siguiente. Bueno, una mujer de 77 años presenta episodio de síncope con esfuerzo durante el último mes. Síncope es cuando hay pérdida del conocimiento por una falta de irrigación adecuada, ¿no? A nivel central. En la exploración física está afebril, la frecuencia cardíaca es de 66 latidos por minuto, es un poco baja, digamos, la respiratoria 14 está bien, presión arterial sistémica 125/85, en la ocultación, una cosa que no les dije, que bueno, ustedes ya tienen que saber, que todas las anomalías de las válvulas se van a traducir en ruidos que se auscultan. Estos ruidos tienen que ver con el flujo anómalo
de la sangre a través de esa cavidad que es la válvula, ¿no? Y se llaman soplos. Entonces, en este caso tiene un soplo de eyección sistólico, es decir, en el momento de la sístole, cuando se contrae el miocardio, en ese momento se escucha el soplo. Es decir, que lo que estaría comprometido probablemente es la válvula aórtica. Hay algunos rales crepitantes en las bases pulmonares. Vamos a ver la imagen macroscópica de la aorta abierta, y bueno, ahí pregunta cuál de los factores es más probable que haya contribuido al desarrollo de esta lesión. Vamos a ver la descripción. Fíjense, voy a sacar esto del medio, no sé si alguien quiere, yo sigo preguntando por las dudas, si a alguien le interesa. Fíjense, tenemos las tres valvas de la válvula aórtica, las tres valvas, y bueno, ahí acá se observan lo que llamamos vegetaciones, ¿no? Que son excrescencias sobreelevadas que se van a depositar en diferentes lugares de las válvulas cardíacas, en diferentes localizaciones. En este caso va a estar sobre la valva de la válvula, ¿no? Y otra vez tienen una coloración blanquecina, medio amarillenta, semejante a la que veíamos en las vegetaciones del paciente anterior. La diferencia era que el paciente anterior tenía una aorta bicúspide, nada más que con dos valvas. En este caso es una válvula aórtica que no tiene anomalías congénitas, ¿no? Pero sí presenta estas vegetaciones. Profe, Sí, el anterior tenía depósito cálcico. ¿Esto también es sí, depósito cálcico? ¿O puede sí. ser de colesterol? ¿Cómo lo diferenciaríamos? Macroscópicamente es difícil, el colesterol en general no se va a depositar en las válvulas cardíacas. Está muy bien lo que estás diciendo. El colesterol se va a depositar sobre todo en las arterias. En las válvulas no hay depósitos de colesterol. Estas vegetaciones que se describen son de diferentes tipos, pero de colesterol no. Entonces, la diferencia con el colesterol es que el calcio, esto es bien macroscópico, cuando uno lo corta es más pastoso, porque el calcio se deposita, es un mineral, digamos, ¿no? Y es más consistente que el colesterol. Entonces, el aspecto, muy bien, es el mismo aspecto que tenían las otras vegetaciones, que eran cálcicas también por una cuestión degenerativa. Entonces, acá pregunta, ¿no? ¿Cuál de los siguientes factores es más probable que se haya desarrollado en esta lesión? Bien, y acá está la diferencia, lo que planteaba la compañera. Ateroesclerosis, dijimos por qué no. En general, las válvulas no van a desarrollar ateroesclerosis, es muy raro. Envejecimiento. Ustedes saben que hay una calcificación de las válvulas aórticas por el envejecimiento, ¿no? Es la estenosis aórtica calcificada, que es un fenómeno degenerativo y que es frecuente en la gente de edad avanzada. Una cuestión cromosómica no sería este caso algo genético, alguna alteración genética, porque no tiene una anomalía congénita esta válvula, porque es normal. Una hipercalcemia de neoplasias malignas, en general tendríamos que tener un trastorno en el metabolismo del calcio, que si bien no lo dice, tampoco habla de que esta mujer tenga una neoplasia maligna, ¿no? El lupus va a presentar otro tipo de vegetaciones, son las vegetaciones de Lippmann-Sachs y que son más pequeñas, y la sífilis terciaria no va a producir vegetaciones de este tipo. Entonces acá nos quedaríamos con una estenosis calcificante de la aorta, que sería un fenómeno entonces del envejecimiento, en una mujer de casi 80 años. En general estas estenosis calcificantes, 77 tenía, se van a dar entre los 80 y 90 años, más o menos. Así que, bueno, pero muy bien este dato, digamos, que aportaba la compañera, de que sí, se veía como en la otra. ¿Por qué? Porque la fisiopatología va a ser la misma. En el otro caso, era un paciente más joven, pero porque es una válvula que tiene una alteración, entonces es más propensa a los depósitos
cálcicos en una persona más joven. En este caso sería un fenómeno normal, digamos, del envejecimiento y que se da en personas muy grandes, por el desgaste que se va a producir en esta válvula cardíaca a lo largo de la vida, es nada más que eso. Pero bien la diferencia entre esta, que es una tricúspide, con las vegetaciones, y la otra, que era una válvula bicúspide. No sé si tienen alguna duda, quieren preguntar algo, o si no avanzamos. Bueno, siguiente es un niño de 11 años que tuvo faringitis sin tos con exudados amigdalinos y fiebre. Hace 3 semanas. En el cultivo faríngeo se detectó el crecimiento de estreptococo beta hemolítico del grupo A. En la exploración del seguimiento, el niño no tiene fiebre. Tiene una frecuencia cardíaca de 85 latidos por minuto, respiratoria un poco aumentada. La presión arterial está normal. En la auscultación es audible un soplo mitral diastólico. ¿Esto qué significa? Que diastólico es en el momento de la relajación ventricular, ¿no? Y se asocia entonces con la válvula mitral, que es cuando la válvula mitral, la aurícula se contrae y se abre la válvula mitral. Hay otra vez rales en ambos pulmones, quiere decir que hay algo de edema a nivel pulmonar. En los 2 días siguientes presenta varios episodios de fibrilación auricular. La fibrilación es un trastorno en la conducción del corazón. Es cuando se torna anárquica la contracción de la aurícula y justamente esto va a producir que no sea eficaz la contracción, no sea simultánea, y va a producir un gran trastorno hemodinámico con posibilidad de trombosis. Es uno de los riesgos importantes de la fibrilación auricular. Y hay signos también de insuficiencia del ventrículo izquierdo. ¿Cuál de las siguientes alteraciones que se están produciendo en el corazón de este niño es más probable que sea la causa de la insuficiencia del ventrículo izquierdo? Entonces ahí tenemos como opción amiloidosis, pericarditis fibrinosa, fibrosis de la válvula mitral, miocarditis, taponamiento o endocarditis verrugosa. Fíjense que acá tenemos un dato importante, ¿no? Que es la presencia del antecedente. Acá me contesta Evelyn, Marcelo. Bueno, vamos a ir viendo acá. Marcelo pone C, que es la fibrosis de la válvula mitral. En parte, todas tienen algo de verdad, por así decirlo. Sabemos que este paciente tuvo una angina por estreptococo beta hemolítico. Sabemos que el estreptococo beta hemolítico es el microorganismo, digamos, la reacción de hipersensibilidad en algunos individuos hacia digamos, los anticuerpos contra el estreptococo reaccionan de manera cruzada, ahí lo puedo explicar mejor, con los tejidos del corazón. Entonces, tenemos el antecedente de esa angina, que es por estreptococo beta hemolítico, y empieza este paciente 3 semanas después con síntomas que todos, o sea, hay síntomas de endocarditis, porque hay un trastorno de la válvula mitral, porque sabemos que presenta un soplo, que este soplo es diastólico, y sabemos también que la carditis reumática, la válvula que más frecuentemente va a estar afectada va a ser la válvula mitral. Pero no solamente tiene endocarditis, sino que también este chico tiene otros signos de insuficiencia del miocardio, porque tiene trastornos tiene fibrilación auricular y trastornos del ventrículo izquierdo. Entonces, este paciente tiene una pancarditis, y la fiebre reumática aguda o la carditis reumática aguda puede tener trastornos en todos los niveles. Pero bueno, al tener afectación, por eso decía que la fibrosis de la mitral en general es un proceso que se va a dar con más tiempo de evolución. Para que haya fibrosis tiene que haber un proceso de más tiempo de evolución. Acá estamos en poco tiempo, en unas semanas,
de que el niño debuta con esta pancarditis, 3 semanas, como que no es demasiado tiempo para hacer una fibrosis. Sí, está bien, lo que decía Marcelo, que la válvula mitral es la más frecuentemente comprometida en una fiebre reumática aguda, pero para llegar a la fibrosis tiene que ser un proceso crónico, no agudo. Entonces, amiloidosis se va a dar en un proceso inflamatorio crónico. Recuerden que las inflamaciones crónicas se asociaban a amiloidosis y puede aparecer también como fenómeno degenerativo a nivel cardíaco los depósitos de amiloide, pero no es el caso en un chico de 11 años. La pericarditis fibrinosa, en general, no es fibrinosa, es una pericarditis más serosa, la que se da en la fiebre reumática aguda. La fibrinosa es secundaria a otras patologías como la tuberculosis, por ejemplo. Y bueno, el taponamiento cardíaco no es la clínica que va a presentar este paciente, y endocarditis verrugosa, tampoco tenemos acá el dato, no hay, digamos, un cuadro, en el momento actual no hay un cuadro febril para pensar en una endocarditis bacteriana. Así que la respuesta sería una miocarditis asociada a los anticuerpos, digamos, a nivel del miocardio, en este cuadro de una pancarditis, de una fiebre reumática aguda. No sé si es claro. Si quieren preguntarme algo. En el práctico se habla de fiebre reumática, que en general es una patología que ya cada vez se ve menos, la fiebre reumática, por suerte, ¿no? Pero bueno, cada tanto aparecen las secuelas, los procesos crónicos. Bueno, pasamos a la siguiente. Una niña de 10 años desarrolla nódulos subcutáneos en los brazos y tronco, 3 semanas después de una faringitis aguda. Presenta movimientos coreicos, que son movimientos involuntarios, por afectación del sistema nervioso central, y comienza a quejarse de dolor en caderas y rodillas, especialmente con el movimiento. Entonces, ¿qué tenemos acá? Trastornos del sistema nervioso central con movimientos anormales, coreicos. Tenemos trastornos articulares, migratriz, primero la cadera, después la rodilla. Tiene el antecedente de una faringitis y tiene también trastornos cutáneos, como son nódulos subcutáneos en brazos y tronco. En la auscultación se escucha también un roce, es decir, el roce es cuando hay entre la pleura o en el pericardio, hay material, por así decirlo, y pasa de ser una cavidad virtual a ser una cavidad real, y entonces eso se ausculta, el roce de las dos superficies. Pregunta, ¿cuál de los siguientes parámetros de laboratorio es más probable que esté alterado de forma característica en esta enfermedad? Título de anticuerpos antiestreptolicina O, título de anticuerpos antinucleares, concentración de creatinina, prueba de reagina plasmática rápida o concentración de troponina 1. Es sencillo esto. Bien, muy bien. ¿Por qué? Porque lo que tiene esta niña justamente es una fiebre reumática. Y lo que vamos a tener son los títulos de antiestreptolicina aumentados. Anticuerpos antiestreptolicina del estreptococo beta hemolítico, que van a estar aumentados y que es característico. Tenemos todo, digamos, todo el cuadro clínico. Tenemos el cuadro de la pericarditis, el cuadro de las artritis migratorias, el cuadro neurológico y los nódulos subcutáneos. O sea, tenemos todos los componentes para pensar en que esta niña tiene títulos de anticuerpos antiestreptolicina O aumentados. Los anticuerpos antinucleares nos hablarían más de un lupus, es una chica muy chiquita para un lupus, igual puede darse, pero con toda esta clínica no. La creatinina nos habla más de una falla a nivel del riñón.
La reagina plasmática es de la sífilis y la troponina 1, como vimos antes, de una enfermedad isquémica cardíaca. ¿Dudas? ¿Algo que quieran aportar? ¿Levantan la mano o abren el micrófono, chicos? Bueno, pasamos a la siguiente. Es una mujer de 26 años que lleva 5 días con fiebre. En la exploración física tiene 38 grados de temperatura, frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, respiratoria de 19 y la presión arterial 90-60. Tiene la presión un poco baja, después el ritmo cardíaco y respiratorio un poco elevado y hay fiebre. La auscultación revela un soplo cardíaco. Hay disminución del nivel de conciencia, pero no hay déficits neurológicos. Bueno, tenemos el laboratorio donde un rasgo llamativo es los glóbulos blancos, que están aumentados, un poco bajo la hemoglobina. Tiene hemocultivos positivos para bacterias gram positivas. Fíjense que los blancos son de 19.200, están muy aumentados. El análisis de orina revela hematuria. Un ecocardiograma pone de manifiesto una vegetación de 1,5 centímetros sobre la válvula mitral. Oh, me fui. ¿Cuál de las siguientes complicaciones es más probable que desarrolle esta paciente? Aneurisma micótico de la arteria cerebral, miocardiopatía dilatada. Esta pregunta estuve a punto de sacarla, pero degeneración mixomatosa de la válvula mitral, derrame pericárdico con taponamiento o un absceso pulmonar. Fíjense que nosotros sabemos que tiene una sepsis, ¿no? Esta paciente tiene una sepsis, tiene un mal estado general, digamos, tiene fiebre y tiene una endocarditis bacteriana porque presenta el soplo cardíaco, ¿no? Presenta un soplo de reciente inicio. Las endocarditis infecciosas, uno de los sitios más frecuentemente de compromiso va a ser la válvula mitral. Muchas veces estas obviamente tienen colonias bacterianas, entonces a veces es factible que hagan embolizaciones, hay ruptura de estas válvulas, y que hagan embolizaciones de estas colonias bacterianas en diferentes sitios de la economía. Por eso acá el aneurisma de la arteria cerebral sería secundario a una infección por un émbolo por microorganismos sería la respuesta correcta, digamos, ¿no? La miocardiopatía dilatada no tendría ninguna razón de ser, igual que la degeneración mixomatosa de la válvula mitral. Y bueno, el absceso pulmonar tendría que ir para la circulación retrógrada y tampoco sería factible. No me gustó esta pregunta, pero bueno, no la saqué. No sé si alguno tiene alguna pregunta o algo. Si no, avancemos. Tiene que haberla sacado. Bueno, un joven de 19 años, lleva 3 semanas con fiebre de escasa entidad. En la exploración física, la temperatura es de 38,3, la frecuencia cardíaca 104 latidos por minuto, la respiratoria 28 y la presión arterial 95-60. La punta del vaso es palpable y dolorosa al tacto. Hay hemorragias en astillas bajo las uñas de las manos y nódulos hemorrágicos dolorosos en las palmas y las plantas de los pies. Esto también lo tuvieron en un caso clínico. La auscultación revela un soplo cardíaco. ¿Cuál de los siguientes agentes infecciosos es más probable que se cultive en la sangre de este paciente? Fíjense que es una endocarditis infecciosa que tiene claramente todos los parámetros físicos como la fiebre. En general la endocarditis
cuando es por un germen que no es tan virulento, va a ser de tipo subaguda, y que sería un poco este caso, no es algo agudo que lleve al deterioro brusco del paciente, sino que este es un paciente que lleva 3 semanas de evolución. Tiene las astillas subunguales, los nódulos también en las manos. ¿Y cuál entonces sería el agente infeccioso más probable? Bien, el Streptococcus viridans es el agente infeccioso que más frecuentemente va a provocar la endocarditis bacteriana. Recuerden que en general el paciente que se va a afectar van a ser pacientes que tengan un trastorno de base, como es una valvulopatía, por ejemplo, o un paciente que tenga un reemplazo valvular, y son pacientes que son más susceptibles ante la presencia de cualquier trastorno banal, desarrollar una colonia bacteriana, una vegetación sobre las válvulas cardíacas. Por eso siempre estos pacientes con cardiopatías congénitas tienen que hacer profilaxis para cualquier tipo de maniobra, un sondeo, una extracción dentaria. Y bueno, el resto de los microorganismos que acá se ponen, el Coxsackie B en general va a producir miocarditis, más que endocarditis, como sería el caso de la valvulopatía. La tuberculosis es raro que afecte las válvulas cardíacas, sí va a provocar la pericarditis constrictiva, la pericarditis fibrinosa, la pseudomonas tampoco, y el trypanosoma cruzi va a provocar miocardiopatías dilatadas, como recuerdan que lo vimos en el primer parcial. Así que, bueno, esa sería. Recuerden también que hay otros microorganismos que son más virulentos, como es el estafilococo, por ejemplo, y que se va a dar sobre todo en los pacientes que son adictos endovenosos, y que va a afectar en ese caso las cavidades derechas, porque ingresa por el torrente venoso, por así decirlo, ¿no? Secundario a una inyección intravenosa de drogas. En general, en las endocarditis se van a afectar más las valvas de las cavidades izquierdas, salvo en esos casos donde el ingreso es por el torrente venoso, como es en los adictos endovenosos. Y el resto, bueno, es toda la clínica que ustedes tuvieron en los casos clínicos de una endocarditis bacteriana. Bueno, una mujer de 71 años perdió 10 kilos de peso en los últimos 8 meses, junto con náuseas intensas y vómitos de sangre. En la exploración física no tiene fiebre. Las pruebas de laboratorio muestran una hemoglobina de 8,4, es decir, está anémica, plaquetas 227.000, leucocitos están dentro de límites normales, plaquetas y leucocitos. La muestra de biopsia obtenida mediante endoscopía digestiva alta ponen de manifiesto un adenocarcinoma gástrico. La tomografía muestra múltiples masas hepáticas. Una tomografía de cráneo revela un área quística en el lóbulo frontal derecho. ¿Qué nos está describiendo todo este cuadro clínico? Una paciente con un adenocarcinoma, que es lo que dice de la biopsia digestiva, que está en un estadio avanzado. ¿Por qué? Porque tiene metástasis en hígado y tiene metástasis en sistema nervioso central. Permanece estable hasta 2 semanas después, cuando desarrolla disnea grave. Una tomografía torácica presenta áreas de menor atenuación de la arteria pulmonar. ¿Cuál de las siguientes lesiones cardíacas es más probable que esté presente en esta mujer? Y acá habla de estenosis calcificada de la válvula aórtica, pericarditis constrictiva, carcinoma metastásico epicárdico, trombosis mural del ventrículo izquierdo, o endocarditis, del ventrículo izquierdo, y me falta la última, endocarditis trombótica no bacteriana. Acá tiene también que ver con lo que vimos en el primer parcial, ¿no? Recuerden que es una paciente que tiene un adenocarcinoma, y que nosotros cuando veíamos síndromes paraneoplásicos, veíamos entre todos los que hay que a veces los adenocarcinomas pueden provocar estados de hipercoagulabilidad.
Esos estados de hipercoagulabilidad en general van a afectar a los miembros inferiores, que era la tromboflebitis migratoria de Trousseau. Si recuerdan, lo relatábamos eso en los adenocarcinomas de colon o en el páncreas sobre todo, como un síndrome paraneoplásico. Acá tenemos una paciente que tiene un adenocarcinoma y que entonces el trastorno que está teniendo a nivel cardíaco puede tener que ver justamente con su trastorno de la coagulación. Y hay un tipo de endocarditis que justamente son endocarditis no bacterianas o no infecciosas, que se llaman, y entre ellas está la que es justamente por estados de hipercoagulabilidad, y que la respuesta es la E, la digo yo porque no la dice nadie, que es la endocarditis trombótica no bacteriana o lo que se llama endocarditis marántica. Y justamente son pequeñas vegetaciones que tienen que ver con trombos. No son bacterianas, obviamente, y tienen que ver con este estado de hipercoagulabilidad que provocan los adenocarcinomas. Entonces, tengan en cuenta que además de las endocarditis, de la fiebre reumática, del lupus, de las endocarditis, hay otros cuadros como este, la endocarditis trombótica no bacteriana o endocarditis marántica. Y bueno, tiene que ver con eso. ¿Podría esta paciente tener una trombosis mural del ventrículo izquierdo? Y podría porque tiene un estado de hipercoagulabilidad, pero no tiene una alteración del flujo que haga que los trombos se vayan a localizar particularmente en este lugar. Carcinoma metastásico es rarísimo. Yo vi una sola vez una metástasis en corazón, y era de un cáncer de mama. Después las metástasis en corazón en general son rarísimas, y para una estenosis calcificada de la aorta, la mujer tendría que ser un poquito más vieja. Pero bueno, esto justamente, el relato de este adenocarcinoma es para que ustedes piensen y recuerden que a veces puede estar asociado también, que sería en este caso también un síndrome paraneoplásico, que en lugar de estar afectando las venas, digamos, de los miembros inferiores, como es en la enfermedad de Trousseau, lo hace a nivel de las válvulas cardíacas. No sé si hay dudas, preguntas, y si no, seguimos. Bueno. Una mujer de 41 años presenta disnea progresiva en la última semana. En la exploración física, la temperatura es de 37,3, la frecuencia cardíaca 85 latidos por minuto, la respiratoria de 20. Y la presión arterial un poco aumentada también. Hay matidez en la percusión de las bases pulmonares. Recuerden que si hay matidez, quiere decir que hay algún contenido que no es aire. La radiografía de tórax revela un gran derrame pleural bilateral y que el tamaño del corazón es normal. Los hallazgos de laboratorio destacan una concentración de creatinina sérica de 3,1, es decir, esto nos habla de la función renal y está aumentado, un nitrógeno ureico de 29, la troponina 1 de 0,1 nanogramos por mililitro, que eso estaría normal, leucocitos también, poco bajo quizás, la hemoglobina está un poco baja, y, o sea, tiene algo de anemia y leucopenia, la función renal está alterada porque tiene un aumento de la creatinina, y tiene títulos de anticuerpo antinuclear y anti-DNA bicatenarios positivos. ¿Cuál de las siguientes lesiones cardíacas es más probable que tenga esta paciente? Y habla de estenosis calcificada de la aorta, que recuerden que era un proceso degenerativo en personas viejas, y que es una de las causas más frecuentes de valvulopatía, una pericarditis hemorrágica, endocarditis trombótica no bacteriana, que es lo que vimos antes en el cuadro del paciente, la endocarditis marántica, una endocarditis de Liebman-Sachs, una trombosis mural o una endocarditis verrugosa reumática. Esta es fácil. Bien.
justamente al tener estos anticuerpos, los anticuerpos antinucleares y anti-DNA bicatenario, esto nos hablan, al ser una mujer joven, también en una mujer joven, recuerden que el lupus va a afectar predominantemente a las mujeres, es una enfermedad autoinmune que se da sobre todo en las mujeres, y es la edad media de la vida, y va a producir también una endocarditis, que es la endocarditis de Lipman-Sachs, donde son vegetaciones pequeñas que se van a dar también en las válvulas cardíacas. Y con ese dato que tenemos, estamos en condiciones de pensar que sí, que es una endocarditis de Lipman-Sachs. Bien, es para repasar, esto para repasar un poquito todas las entidades, ¿no? No queda mucho, no los voy a aburrir mucho más. Bueno, un hombre de 44 años previamente sano presenta tolerancia al esfuerzo progresivamente menor, es decir, de disnea de esfuerzo, y disnea marcada en los últimos 6 meses. Tiene constantes vitales normales en el examen físico, se aprecian otra vez rales en los campos pulmonares, con edema hasta las rodillas. Recuerden, el edema con fobia es cuando uno presiona ese paciente la piel y al quitar el dedo queda la fosita, eso es la fobia, y eso nos habla de que el contenido es líquido. Hay otro tipo de edemas que no dejan fobia, como sucede, por ejemplo, en el mixedema de un hipertiroidismo, por ejemplo. Siempre que hay fobia, el contenido es líquido. Las pruebas de laboratorio muestran concentraciones de sodio de 130 milimol por litro, potasio 4, cloro 102, bueno, esto hay alteración del medio interno, digamos, ¿no? Y la creatinina de 2, glucosa 120. Bueno, la radiografía de tórax muestra cardiomegalia y edema de pulmón con derrame pleural. Un ecocardiograma revela un aumento de tamaño de las 4 cavidades cardíacas, así como una insuficiencia mitral y tricuspidea, con una fracción de eyección del 30%, es decir, el paciente tiene una insuficiencia cardíaca. La coronariografía pone de manifiesto estenosis inferior al 10% en las arterias coronarias, es decir, que es un paciente que sus arterias coronarias están bien, no tiene una enfermedad isquémica. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable? Amiloidosis, hipercolesterolemia, miocardiopatía familiar, cardiopatía reumática o infección por Trypanosoma cruzi. Sabemos que es un hombre joven, tiene 44 años y tiene una alteración global del corazón. ¿Por qué? Porque hay una insuficiencia cardíaca. También esto nos habla de que esto ha sido progresivo, porque tiene alteraciones a nivel renal, por probablemente una hipoperfusión, por la insuficiencia cardíaca que tiene el paciente, tiene una fracción de eyección de un 30%, y acá lo que tienen que recordar es que hay alteraciones del miocardio que son también de origen genético, que son las miocardiopatías. Las miocarditis muchas veces son enfermedades familiares y que van a afectar sobre todo al miocardio. Secundariamente va a haber también trastornos valvulares, y sobre todo al ser dilatado, el trastorno valvular que se va a producir va a ser la insuficiencia, que es lo que tiene este paciente, insuficiencia mitral y tricuspidia. Obviamente la amiloidosis, ya lo dijimos, va a producir otro tipo de patología, va a darse sobre todo en pacientes con una patología crónica, o con una patología tumoral, como era el mieloma de células plasmáticas, y en general va a dar una patología restrictiva a nivel miocárdico. La hipercolesterolemia no está dada en este paciente porque no tiene alteraciones de las coronarias. La cardiopatía reumática afecta sobre todo a las cavidades izquierdas, dijimos que lo más frecuente era la afectación de la válvula mitral, y con estenosis, y la infección por Trypanosoma cruzi en general lleva más tiempo de evolución y tiene los antecedentes de la infección en el paciente, que este paciente no lo tiene. Entonces esto sabemos que es de largo tiempo de evolución
y por la edad del paciente, lo más probable es que uno tendría que investigar una miocardiopatía de origen familiar, una miocarditis familiar. Bien. Bueno, la siguiente es un hombre de 68 años que presenta debilidad y letargo progresivo desde hace 7 meses. En la exploración física la temperatura es normal, la frecuencia cardíaca normal, la respiratoria de 15 respiraciones por minuto y la presión arterial 160-105, está hipertenso. La ocultación del tórax revela un roce, esto que decíamos, entre cuando hay una cavidad virtual, como es el pericardio, por ejemplo, o la pleura, y hay algún contenido, las dos capas de esta cavidad, como son las dos capas del pericardio, el parietal y el visceral, o de la pleura, comienzan a hacer ruido, por así decirlo, que se oculta. No hay otros hallazgos de interés. Ahora vamos a ver la figura que muestra la imagen representativa del corazón. ¿Cuál de los siguientes resultados de laboratorio es más probable de obtener en este paciente? Vayamos a ver la imagen. Fíjense, acá tenemos el pericardio parietal, este es el pericardio visceral que está revistiendo el corazón. Lo que nosotros decíamos es que este paciente tenía un roce pericárdico, es decir, esto está poniendo en evidencia que hay contenido en la cavidad pericárdica, que habitualmente es virtual, y fíjense, acá lo observamos tanto en el parietal como en el visceral, están estas áreas micronodulares, sobreelevadas, que esto ya lo vimos, ¿no? Hay unas áreas más lisas y hay otras áreas más sobreelevadas. Esto es lo que sería una pericarditis, ¿no? Y es lo que llamábamos, cuando veíamos para el primer parcial, una de las formas de inflamación aguda, es una pericarditis fibrinosa o pericarditis en pan y mantequilla, que se llama justamente por el aspecto de como una tostada untada, ¿no? Hay áreas más lisas y hay otras áreas que serían la manteca, por así decirlo, donde está más sobrelevado y amarillento. Entonces este paciente tiene una pericarditis fibrinosa. Y vemos cuál de los siguientes resultados de laboratorio es más probable de obtener en este paciente. Título elevado de antiestreptolicina O sérica, aumento de la concentración de renina plasmática, aumento del nitrógeno ureico, aumento del nitrógeno ureico, aumento de la concentración de creatinina quinasa sérica, títulos de ANA positivos con patrón en anillo o serología vírica positiva. El nitrógeno ureico nos estaría dando cuenta de una uremia, ¿no? De que este paciente es urémico, tiene un trastorno renal. Bueno, y acá también es complicada esta pregunta. ¿Esto es para qué? Para que ustedes tengan en cuenta las diferentes opciones y qué nos encontraríamos con cada uno. Si tenemos un título elevado de antiestreptolicina O, es lo que ya vimos en algún momento, que esto nos estaría hablando de que es una carditis reumática. No sería la clínica de este paciente una carditis reumática en este caso. La concentración de renina de un trastorno de una mala irrigación renal, una hipoperfusión renal. A ver, ¿qué me contestan? Bueno, el nos está hablando de que es un paciente lúpico, y la verdad que en un hombre de 68 años el lupus es raro, por eso se descartaría, pero sí sabemos que hay una pericarditis que la pericarditis es causada por la uremia, y que en este caso el nitrógeno ureico en sangre estaría alto. Entonces, esa sería la respuesta. Hay un aumento del nitrógeno ureico sanguíneo, y cuando ustedes vayan a leer en el libro, fíjense que la uremia también va a producir una pericarditis fibrinosa.
Así que la vírica sería más una pericarditis serosa, no habría esa presencia de fibrina, y también con respecto a la lúpica sería más de tipo serosa la pericarditis, no como en este caso que es en pan y manteca, que es la fibrinosa. Pero bueno, esto para que ustedes vean las imágenes también, ¿no? Bueno, y esta es la última, creo. Es un hombre de 31 años, presenta dolor torácico y disnea y náuseas progresivas, pérdida de conocimiento múltiples veces. A los 7 días de la aparición de estos síntomas fue encontrado muerto en la cama. El examen externo del cuerpo por parte del forense no muestra indicios de traumatismos. La talla de 166 centímetros, el peso de 75 kilos, el Body Mass Index de 27. La figura muestra una imagen macroscópica de la cavidad torácica en la autopsia, con el saco pericárdico abierto. Y ahora la vamos a ver. Esto es el pericardio, y fíjense, acá hay algún trastorno de la coagulación porque se ve un petequiado marcado en toda la cavidad, acá en el pericardio parietal, y hay un contenido hemático en el pericardio. Esto es lo que es un hemopericardio. Obviamente, si acá hay contenido hemático de este volumen, de esta masividad, lo más probable es que haya habido un taponamiento cardíaco y una rotura, ya sea de un vaso grande o de una cavidad cardíaca. Después veremos. Pero esta cantidad de sangre en el pericardio es lo que se llama un hemopericardio. Y obviamente con ese volumen va a llevar al taponamiento cardíaco. El corazón, al estar sometido a esa presión de sangre, no puede latir, no puede moverse porque se tapona justamente. Entonces, esa sería la causa de muerte. Y acá vemos entonces, ¿cuál es la causa subyacente más probable? Arteriosclerosis coronaria, miocardiopatía dilatada, tuberculosis diseminada, esclerosis sistémica, melanoma, síndrome de Marfan o arteritis de Takayasu. Bueno, si empezamos a ver cada una, ustedes recuerden la arteritis de Takayasu, empezamos de abajo para arriba. La arteritis de Takayasu era la enfermedad sin pulso, que se daba en la aorta y sus ramas, y que se daba en los niños sobre todo, ¿no? Así que este es un hombre joven, pero poco probable que lo tenga. El síndrome de Marfan a veces da una degeneración quística de la media a nivel de la aorta, entonces sería más raro que provoque esto. En general se asocia más con aneurismas de la aorta y con aneurismas disecantes de aorta torácica. El melanoma no tiene nada que ver en este caso, la esclerosis sistémica tampoco. Una tuberculosis diseminada se presentaría como una pericarditis constrictiva, llegado el caso, por un compromiso tuberculoso del pericardio, pero sería otro tipo de pericarditis. Una miocardiopatía dilatada no va a llevar a un taponamiento y una ruptura, y si nosotros tenemos una ateroesclerosis coronaria, sabemos que muchas veces el infarto que va a producir la ateroesclerosis coronaria puede terminar sí en una ruptura de las cavidades. Y acá, lo único que es un paciente que es joven, pero tiene un síndrome metabólico, ¿no? Tiene un leve sobrepeso, y la opción correcta es la ateroesclerosis coronaria. Yo le hubiera puesto otra edad al paciente, pero bueno. Sí, lo que es importante es esto de la cronología, ¿no? Tuvo el dolor torácico y una semana después hace el taponamiento cardíaco. ¿Por qué? Porque como complicación de la enfermedad isquémica puede aparecer la ruptura y puede aparecer el taponamiento, y eso en general se va a dar entre los 5 y los 7 días
post-infarto. Así que de todas estas opciones, que es un poco un repaso de algunas patologías cardíacas y vasculares, la que más nos cierra en este caso es la aterosclerosis coronaria. No sé si alguien quiere preguntar algo, si no, esta era la última. Sí. Una pregunta, Sí. si tiene aterosclerosis a esa edad, ¿puede ser que sea genética? Porque tampoco es que tiene mucho sobrepeso. No, tampoco tiene mucho Entiendo sobrepeso. la causa. Puede ser una hipercolesterolemia familiar, por Claro. ejemplo, como causa, o puede ser un diabético tipo 1 que tiene un proceso aterosclerótico más acelerado también. Ah, bien. Sí, Bien. porque es muy joven. Claro, Coincido por eso. con vos en que es muy joven para... Yo lo hubiera puesto en el caso clínico 20 años más, pero bueno. Bien. Gracias. No. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que quieran decir? Si no, bueno, en principio quedamos como con Pato, habíamos dicho, el jueves y el viernes, y no sé si ustedes, yo por ahí de respiratorio, no sé si hará falta darles algo más, yo por ahí pensaba hacer un poco más de hincapié en lo que es la patología neoplásica, que es un tema que no sé si se da mucho en los casos o en la microscopía, pero lo vemos eso como alternativa y ustedes me dicen, tampoco para sobresaturarse, pero si quieren lo charlamos el martes y vemos, por ahí ver algunas cositas de patología tumoral, cortito, y si no directamente jueves y viernes, que ya van a tener bastante con patología isquémica y con patología y con EPOC. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bueno. Bueno, estamos entonces. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, profe. Bueno, buen fin de semana, chicas. Gracias, profe. Sí, ¿alguien me pregunta algo? Yo soy, en realidad es una pregunta, no sé si va a estar bien lo que voy a preguntar. Vi que usted nos insiste con que describamos macroscópicamente. ¿Por dónde tendríamos que empezar? ¿Siempre de la periferia hacia adentro lo que vamos observando? Y sí, primero tratar de identificar de qué se trata, si es un corte transversal, si es un corte longitudinal, y poder llegar al diagnóstico de órgano. Cuando uno lo hace con la pieza macroscópica, uno habla de forma, tamaño, color, consistencia, y eso ustedes ahora no lo van a tener. Pero bueno, más o menos tratar de asociar a un diagnóstico de órgano y en base a eso la descripción de lo que a ustedes les parece lo patológico. De afuera hacia adentro está bien, como vos decís, pero sí resaltando, primero tratando de llegar al diagnóstico de órgano, y después resaltar las características patológicas, que es lo que se puede hacer con una foto. No se puede hacer mucho más que eso. Yo sé, pero eso del libro, digamos, lo estudiamos del libro, después hay que practicarlo oral. Sí, en realidad yo lo que les diría es que por ahí uno cuando estudia las imágenes casi que no las mira demasiado, prestar un poco de atención porque por ahí en el parcial les van a aparecer imágenes. Entonces, igual que cuando ustedes tienen los casos de microscopía, mirar esas imágenes microscópicas porque por ahí después les aparece y tienen que tener una idea. Esto también surge porque en el parcial es como que las imágenes fueron un lío porque se equivocaron mucho en las preguntas de imágenes. Estoy hablando de las imágenes de micro y macro. Entonces, bueno, prestar un poco más de atención a eso, porque si estuviéramos de manera presencial, uno haría mucho hincapié en eso, porque la anatomía patológica es mucho de eso. Entonces, eso resaltarles, que presten atención, por ahí en el libro las imágenes que tienen, sí observarlas, leer la descripción de la imagen, para que después cuando se encuentren ustedes con una imagen, más o menos puedan ir acertando, digamos. Claro. Bien, gracias, por profe. Ahí, ¿puedo hacer una intervención con eso? Sí, Pato, sí.
Sí, Bueno, lo que es en las clases, se usaba una mnemotecnia que está buena al principio para empezar siguiendo esa sistemática, que era matafuego cocaco. sí, Siguiendo esa mnemotecnia, podías describirlo de forma sistemática, y después, bueno, cuando le agarraban la cancha ya empezaban a hacerlo distinto, pero que era ma por manera de presentación, ta por tamaño, fo por forma, si está conservada, si está aumentado, si tiene alguna particularidad en la forma del órgano, co era por el color, bo era por los bordes, ka era por la cápsula y co era por la coloración. Oh, perdón, por la claro, consistencia, me faltó eso. está Ahí se lo bien. escribo en el chat, a ver si por Sí, ahí sí. sí, Pato, ¿Sí? ¿podemos practicar, perdón que reponga, cuando ustedes nos den la tutoría, que con esa mnemotecnia nos practicar alguna imagen para que nos quede? Sí, podemos poner alguna imagen y la van practicando. Bien. Por ahí alguna de esas cosas, como no, qué sé yo, la consistencia no se puede hacer porque es una imagen, no, No, más vale, porque pero sí no está la vamos a buena. poder tocar. Siguiendo la sistemática le vas agarrando bastante la cancha. Bien, sí, bien. capaz que ahora se me está ocurriendo a mí, pero es una idea que desde el hospital en algún momento podemos hacer alguna transmisión, por así decirlo, porque somos compañeros, Ailín Cepeda es residente ahí en el servicio del Castro y Marcos Brene también es patólogo. Por ahí yo les voy a tirar a ellos la idea, ver de poder hacer algo, y si no en un videíto y subírselos, pero con las piezas reales, que ustedes lo puedan ver, porque a Claro, la cátedra no se pudo ingresar más. Así que eso sí, yo lo bien, charlo con profe. mis compañeros. Buenísimo. Gracias, profe. Bueno, chicos, gracias, Pato, por participar, ¿eh? No, no, muy buena la clase, doctora. Bueno, bueno, si hubiera sabido que estabas conectado todo el tiempo, te hubiera hecho participar más, ¿eh? No, sí, es que Bueno, no se me ocurrió qué aportar, por eso si no, no está hubiera bien, preguntado. está bien. La próxima. A ver, Evelyn, ¿estás levantando la mano? No, me confundí, profe, iba a escribir en el Ah, chat. Muy buena bueno, la clase. Profe, sí, disculpe, ¿hay posibilidad de que mande estos casos que vivimos ahora? Porque en algunos yo no respondía porque no alcanzaba a pensar todo. Era como, sí, me pasa que, o sea, necesito tiempo para ir leyendo, ir sí, pensando y sí. todo, y hay momentos en los que no llego. Están Y filmados, ¿eh? Una compañera estaba filmando tanto la clase pasada como esta, Claudia Ferreira, y creo que lo subió, me parece. Yo saqué fotos a los casos, Tami, si querés te los mando. dale, porfa. Así los puedo ir haciendo tranquila sola y después veo el video y veo si estaba bien o no. Está Y veo la bien, está explicación bien. también de por qué. Bueno, sí, son todas preguntas que están en el Robbins, así que eso lo pueden resolver ustedes perfectamente. Cualquier cosa Buenísimo. me preguntan, ¿eh? Dale, muchas gracias. Ah, Bueno, una última cosa. sí. Por ahora es una idea, pero si pueden, ¿cuántos alumnos son en la comisión? Mira, la comisión son 62, pero Sí. antes participaban más, 40 y Mm. pico, y ahora estas últimas charlas, después del parcial, son menos chicos. Mm, Porque había una idea de al final de la tutoría hacer algún juego para que se despierten un poco. Estaría bueno si se organizan en grupos. Y yo creo que la tutoría se puede poner como obligatoria, me parece. No Mm, sé, eso habría que verlo con Galucci, pero que traten de participar la mayoría de los chicos de la comisión. Sí, sí. Sí, se Eso hacen lo voy a poner juntadas. en el grupo, que Mm, traten de participar la mayoría de los chicos, porque la verdad que es una lástima. Ustedes también presentan, preparan y bueno, hay que aprovecharlo. sí, De la bueno, comisión son 62 chicos, ahora hay que ver después cuántos chicos se presentan, digamos. mm, bueno, entonces, no, dejo esa, quizás sea algún juego, así que ponemos en el grupo, si lo armamos para que organicen en grupos, así pueden participar. Genial, genial, buenísimo. Bueno, Bueno, bueno chicos, que tengan linda tarde, ¿eh? Nos vemos la Gracias, semana que profe. viene. Buen fin de semana. hasta Gracias, luego. igualmente. Hasta luego, adiós.